Les presento al maestro Raúl Ga de Ingeniería Física y cursó el posgrado también en la misma universidad en Ciencias de los Materiales. Es maestro de la misma casa de estudios y colabora en el área de física atómica molecular aplicada. Es autor y coautor de diversos artículos de investigación enfocados en física molecular, tales como absorción de luz y movilidad de portadores de carga, haciendo uso de la teoría del estado sólido. También es docente de las materias que se imparten en esta casa de estudios de ciencias básicas. Adelante, maestro Raúl, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Les voy a pues a dar como que una charla acerca de este tema, de la evolución de la física química aplicada a un mecanismo de reacción. Entonces vamos a hacer como que, va a ser como una clase así de muy superficial de cómo la física y la química se juntan, ¿sí? Y se aplican a una reacción química o en su caso a un material que está en estado sólido. Entonces, colaboró en el área con el doctor Oscar Olvera y el doctor Julio César González Torres, donde algunas cosas que están aquí, pues es parte del trabajo que nosotros hemos colaborado en el área. Entonces, como introducción, entonces, ustedes durante su formación les han enseñado las leyes de Newton. Entonces, en el siglo XVII, Isaac Newton descubrió la mecánica clásica, y la mecánica clásica son las leyes que rigen el movimiento de los objetos a nivel macroscópico. Nivel macroscópico es a nuestra escala, ¿sí? A lo que nosotros estamos, o una escala un poco más baja de micras, ¿sí? Entonces, pero ¿qué sucede? A principios del siglo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, resulta que habría que estudiar, ir a una escala mucho más baja, ¿sí? A nivel de nanómetros. Entonces, al ir bajando, lo que pasaba es que cuando nosotros queríamos estudiar el movimiento de un cuerpo, queríamos estudiar ciertos sistemas, la mecánica clásica no podía reproducir adecuadamente el comportamiento, ¿sí? de esos cuerpos. Entonces, habría que reformularse y replantearse el por qué, o encontrar una metodología que pudiera describir adecuadamente ese comportamiento. A partir de eso, pues surgió la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, pues es una mezcla de mecánica clásica con unas incorporaciones más modernas, con matemáticas y física y química más sofisticada. Entonces, los químicos físicos utilizan la mecánica cuántica para calcular diferentes propiedades que tienen diferentes materiales, pero a una escala que atómica. No significa que la mecánica clásica no sirva. La mecánica clásica sí sirve, reproduce básicamente sistemas a nuestra escala, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Pues a nivel atómico no puede reproducir adecuadamente ciertas cualidades, ¿sí? Pero sí, al final de cuentas, sí se utiliza. Entonces aquí les pongo una parte que se llama matemáticas. Significa que pues, nosotros para entender a la naturaleza, la única forma de que el humano ha podido crear y concebir y entender es a partir de las matemáticas como una herramienta. Entonces, para comprender a la naturaleza necesitamos matemáticas. Eso es un hecho, no conocemos otra forma de poder representar a la naturaleza. Entonces, puse aquí unas ramas de matemáticas que se deben, para lo que vamos a ver, debemos de haber cursado o haber visto, ¿sí? Entonces, la definición, una definición es que la cuántica es una rama de la física y la química, principalmente teórica. Entonces, en la que a través de modelos se describe el comportamiento fundamental de la materia a escala atómica y molecular. Entonces, tenemos materia, escalamos, ¿sí? Nos vamos a nivel molecular, ¿sí? A nivel de Armstrong o nanómetros, y ahí nos llegamos al nivel ¿qué? Atómico. Y entonces tratamos de describir el comportamiento a esta escala, ¿sí? A través desde primeros principios, a través desde de fórmulas matemáticas y físicas, ¿sí? Que puedan ser, que puedan reproducir
lo que nosotros entendemos en lo experimental. Entonces, un sueño de un científico, Friedrich August, él dijo que esperaba que un día podía encontrar la explicación a través de la física y la química a eso que llamamos átomos. La definición de átomos no es una definición del siglo XX, es una definición desde los griegos. Entonces, de ellos ya concibían que ahí había algo mucho más, más bajo que constituía la materia. Entonces, de ahí vienen los átomos. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente, lo que va a tratar de dar charla, es de cosas que nosotros vemos a nivel macroscópico, pero qué es lo que está internamente y qué es lo que lo constituye. Al poder comprender eso, pues podemos encontrar algunas propiedades de estos materiales, ¿sí? A nivel atómico, que nosotros los vemos a nivel macroscópico, pero a nivel atómico, ¿por qué tienen esta forma? ¿Sí? Está constituido de esta forma y tienen que ver con leyes físicas y químicas que rigen a que un material esté en sólido, líquido, o unas bacterias o virus tengan esas constituciones. Entonces, todo estaba entendido hasta el siglo XIX, desde Isaac Newton y mucho antes, ya había mucho conocimiento. Entonces, en el siglo XIX conocían ya cuestiones de la gravitación, electrostática, electromagnetismo y óptica. Ya había mucha física que había sido entendida, que se entendía y a nivel macroscópico funcionaba y se sigue utilizando, ¿sí? La mayoría de las ingenierías trabajan a nivel macroscópico, no se van a nivel cuántico. Entonces, porque funciona, pues ocupémoslo, ¿no? No usemos lo cuántico, ¿no? Al nivel macroscópico, usemos lo clásico. Entonces, de ahí surge un problema. ¿Por qué? Porque cuando estas ecuaciones clásicas las queremos llevar a nivel, utilizar a nivel atómico, resulta que no pueden reproducir adecuadamente un sistema. Entonces empezaron los problemas. Y entonces, Paul Dirac dijo que las leyes físicas necesarias para la utilización de modelos matemáticos que nos den cuenta del todo en la química están ya comprendidas, o sea, ya había mucho conocimiento químico y físico que ya era comprensible, ¿sí? Pero ahora bien, había otras, necesitamos ¿qué? Comprender, pero a una escala ¿qué? Atómica. A nivel macroscópico sabemos que una reacción, mezclamos ciertas soluciones y encontramos nuevos materiales, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué al echar ciertas sustancias y mezclándolas, se generan nuevas propiedades? Y entonces, si nosotros logramos comprender a nivel atómico eso, pues es de mucha valía. Entonces dice Paul Dirac, no nos desesperemos, esto va a ser difícil, ¿pero qué? Pero pues hay que usar aproximaciones. ¿Qué significa? Que lo que él dice, aproximaciones, es que vas a usar las matemáticas y la vas a tener que discretizar. ¿Qué significa discretizar? Que la vas a tener que una integral, una ecuación diferencial, no resolverla analíticamente, sino la vas a tener que resolver numéricamente. ¿Sí? Entonces eso es lo que él plantea. De aquí puse una imagen de que pues muchas personas en el a principios del siglo XX pusieron las grandes contribuciones pues que actualmente todos en el mundo de la ingeniería o de la ciencia utilizamos, ¿sí? Entonces pues tuvimos la suerte pues que nacieron estos personajes y pues vivieron una época donde hubo muchos avances en la física, en la química y en la ciencia. Entonces, un poco de historia. Entonces, ¿en qué partes empieza a fallar la mecánica clásica? Entonces, empieza a fallar en procesos como radiación del cuerpo negro, en espectros atómicos, el efecto fotoeléctrico. Entonces, tiene problemas la física clásica, no representa bien a los sistemas. Y entonces, de aquí surgen unos científicos, por ejemplo, J.J. Thomson y Rutherford, donde ellos hacen experimentos, ¿sí? Y empiezan a describir, ¿sí? Y tratar de interpretar por qué de esos problemas, ¿sí? Entonces, de aquí pongo algunos ejemplos. Hablamos de la radiación del cuerpo negro. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la cantidad de luz que se incide sobre él. Ahora bien,
en un cuerpo negro, lo que haces es que calientas, es como si tuvieras una esfera hueca, adentro está todo oscuro. Entonces lo que hacen en un experimento, hacen calentar dejan un hoyito y un agujero en la esfera, ¿sí? Que está hueca, y entonces empiezan a calentarlo. Y entonces lo que ellos empiezan a censar es un espectro, la distribución de energía contra la longitud de onda, y experimentalmente generan esta curva. Ahora bien, eso es experimentalmente, pero ahora lo que sucede es que si ellos usan la teoría clásica, ¿sí? A través de unas ecuaciones, por ejemplo, la de Rayleigh y James, lo que ven es pues que no puede representar adecuadamente a toda la curva esta experimental. Entonces, pues esa es la catástrofe del UV que dio como principio la mecánica cuántica para poder tratar de reproducir este experimento, ¿no? O sea, encontrar una teoría que pudiera reproducir. Entonces, de ahí esta es la ecuación que se utiliza clásicamente, que no puede reproducirlo, la que tiene errores. Y ahora bien, viene otro científico, Max Planck, y entonces lo que él hace con la materia es que la discretiza. ¿Qué significa? Que la energía la discretiza en paquetes de energía, ¿sí? Y entonces usa una distribución que se llama la distribución de Max Boltzmann, y entonces lo que él hace es encontrar esta ecuación clásica, la discretiza, ¿sí? En paquetes de energía, y entonces se encuentra una nueva forma donde esta curva ya la puede reproducir, no exactamente, pero se acerca, ¿sí? Y entonces de ahí surge la constante de Planck, ¿sí? Y entonces de ahí ellos ya encuentran una teoría donde discretizan. Discretizar es dividir a la energía en paquetes de energía, la cuantifican, ¿sí? Estadísticamente. Entonces, al, después viene otro problema en el espectro atómico, ¿sí? Entonces resulta que cuando inciden un haz de luz sobre una muestra, lo que ven y pasa por un una rejilla, ¿sí? Y a través de un prisma ven un patrón de difracción, ¿sí? Donde lo que ellos ven, lo que se está emitiendo, ¿sí? Ven los diferentes espectros de luminosidad, y lo que ven ellos es que hay unas regiones que están oscuras, ¿sí? Y otras están iluminadas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ellos no hay un ente matemático, no había un ente matemático que pudiera explicar estos fenómenos, ¿sí? Y entonces lo que hacen ellos es de nuevo tratar de reformular unas ecuaciones que pudieran ser capaces de entender estos fenómenos. Después, experimentalmente encuentran una forma de darle una interpretación a estas intensidades de luz de las emisiones. Entonces, lo que ellos hacen es esta fórmula que es experimental. Ahora bien, como es experimental, es empírica, entonces lo que hay que hacer es tratarla de interpretar a través de un modelo físico. Entonces, de ahí surge que habría que encontrar una forma de poder reformular esto, pero a través de principios físicos y matemáticos. Entonces, de aquí J. Thomson plantea un sistema donde tiene un cascarón esférico, y donde dice que en la periferia está cargada de carga negativa, y en el centro, ¿sí? En el núcleo de carga positiva, pero esto lo ve como si fuera una esfera, y todas las cargas pues están estáticas. Pero él, con ciertos experimentos, un experimento de rayos catódicos, logra encontrar la masa del electrón y la carga de un electrón, ¿sí? Logra experimentalmente. Entonces, ahora bien, el modelo no describe muy bien al sistema, ¿sí? Y entonces viene Rutherford y plantea que en el núcleo está estático, pero los electrones están, ¿qué? Es como un sistema planetario, ¿sí? Un sistema planetario. Él también usa un experimento de rayos catódicos, pero tiene una muestra, lanza un haz de luz, y lo que observa es que en ciertas regiones el haz de luz pasa sin chocar nada, y hay otra luz que totalmente se gira 180 grados, se refleja, ¿sí? Entonces lo que él ve es que él dice, pues entonces, como el haz de luz está pasando, entonces eso significa que hay un hueco entre el núcleo y el electrón. Entonces por eso
el núcleo es, todo el átomo es 99.9 la masa de los protones y los neutrones, y el núcleo es 400 veces menos que el átomo, 400 veces menor que el átomo. Todo el átomo es el electrón más el núcleo. Entonces eso significa que hay un gran vacío entre el núcleo y el electrón, ¿sí? Y entonces, por eso dice que los electrones están como que orbitando. Y entonces, de ahí también surgen problemas, porque el experimento que él hizo y el modelo que él hizo no podía representar muy bien al sistema. ¿Por qué? Porque la mecánica clásica nos dice que cualquier cuerpo que está siendo acelerado llega a un punto en que pierde energía y vuelve a estar en su estado, ¿qué? En su estado natural, llega y se vuelve, queda estático, ¿no? Porque pierden energía, ¿sí? Entonces, pero eso se da a nivel macroscópico. Ustedes avienten algo y nada más como que gira tantito y ya se detiene. Pero entonces él dice, pues si los electrones si la mecánica clásica es cierto, los electrones que están orbitando y están acelerados, en algún momento tienen que colapsar al núcleo. Pero eso no sucede, los electrones siguen orbitando. Entonces, pues la mecánica clásica pues no representa muy bien al sistema. Entonces, de aquí, sí, viene Bohr, y Bohr hace tres postulados, ¿sí? Donde agarra toda la información de J. Thomson y de Rutherford, y lo que hace es que cuando el electrón lo pone en ciertas regiones de ¿qué? De energía, pero el modelo solamente lo pone para un núcleo y un electrón que está orbitando. Y el electrón, ¿sí? Si tú le das cierta cantidad de energía, el electrón pasa a otro ¿qué? A otro como orbital, ¿sí? O orbitando en otra región. Y entonces, cierta cantidad de energía específicamente se tiene que dar, ¿para qué? Para que pase de un estado de energía, ¿sí? A otro estado de energía. Entonces, de ahí vienen los postulados de Bohr, y él empieza mediante mecánica clásica, encuentra una ecuación que describe bien este sistema, pero nada más el sistema puede ser para un núcleo y un electrón, ¿sí? Y entonces él encuentra y experimentalmente, más bien compara el experimento, ¿sí? Con la teoría, con su ecuación que él encontró. Entonces él encontró que la diferencia es muy poca, ¿no? Básicamente su modelo sí representa adecuadamente ¿qué? Al sistema, pero al sistema de un núcleo y un solo electrón que esté orbitando. Entonces, de ahí ahora siguen surgiendo problemas. ¿Por qué? Porque ahora lo que hay que hacer es que, pues insertar más electrones, ¿no? Porque ustedes de la tabla periódica saben que solamente un núcleo y un electrón, ese es el átomo de hidrógeno. Entonces necesitan representar a toda la tabla periódica en primera instancia. Y entonces, de aquí ahorita entramos a describir ese fenómeno de más electrones. Entonces, viene para describir bien al fenómeno, viene una definición que es la dualidad onda-partícula. ¿Qué significa la dualidad onda-partícula? La dualidad onda-partícula significa que un electrón, ¿sí? Pues se puede comportar como si fuera ¿qué? Una onda. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, tienes una rendija, viene el electrón, y cuando pasa el electrón por una rendija, lo que se pudiera observar solamente es una línea, ¿sí? O posiblemente dos líneas. Entonces, lo que pasa es que se ve en una pantalla un patrón de ¿qué? Un patrón de intensidad donde hay diferentes líneas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, aquí yo veo así a ciencia cierta dos líneas donde yo incido un haz de luz, ¿sí? Y se deben de reflejar en la pantalla dos líneas, pero no se ven dos líneas, se ven más líneas. Entonces, ¿qué está sucediendo en la naturaleza? Lo que está pasando es un efecto de onda-partícula. Entonces, la partícula se comporta como ¿quién? Como una onda, ¿sí? Entonces, de ahí viene el efecto. La onda tiene que ser de entrada coherente, que significa que debe tener la misma longitud de onda. Una luz normal no genera este fenómeno, ¿sí? Porque la luz normal que nosotros vemos está emitiendo diferentes longitudes de onda. Entonces, este experimento se hace con cierta longitud de onda, con rayos X, por ejemplo. Entonces, de ahí viene el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg básicamente significa que cualquier medición que tú hagas está siendo modificada por las variables que tú estás utilizando. ¿Qué significa? Cuando ustedes hacen una medición, por ejemplo, de un cuerpo, al momento de tocar la superficie
o usar su regla métrica, a nivel atómico hay vibraciones. A nivel macroscópico no se alcanza a visualizar eso, pero a nivel atómico sí. Entonces, a nivel atómico, tratar de qué? De mantener una variable fija es imposible. Siempre hay una incertidumbre, ¿sí? Y entonces la física deja de ser ¿qué? Determinista. A nivel macroscópico es determinista. No se ve mayor, si ustedes hacen una medición, no se ve mayor problema, ¿no? Pero a nivel atómico sí. No es tan fácil hacer mediciones, ¿no? Ni siquiera lo podemos visualizar. Entonces, nos llevamos esa información y pues, es el principio de incertidumbre de Heisenberg. De aquí nos vamos a un modelo ondulatorio del átomo de hidrógeno. Por ejemplo, esta ecuación que está aquí, la representación que representa un movimiento de una onda que es es una ecuación diferencial de segundo orden en una sola dirección. Entonces, si ustedes la resuelven la ecuación diferencial, encuentra pues, su función, que es esta función que está aquí, que es una función de onda. Para este caso, la función es una función cosenoidal. Vean que es una función que está oscilando, ¿sí? Es una función seno o coseno, ¿no? Dependerá de la forma en cómo se resuelva la ecuación diferencial. Entonces, inicialmente representa un movimiento de esta forma, ¿sí? El movimiento que es ondulatorio. Entonces, nos llevamos esta función, que es la función de onda y que tiene un movimiento ondulatorio. Y de aquí empezamos a ver la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es una ecuación de segundo orden y tiene ciertas variables. Tiene la constante de Planck, está dividido entre la masa, tiene un potencial electrostático y tiene una energía, ¿sí? Entonces tiene una ecuación diferencial no homogénea y hay que resolverla, ¿sí? Entonces la resuelven y cuando la resuelven lo que van a encontrar de esta es la energía, ¿sí? La energía de un ¿qué? De un sistema, ¿sí? ¿A partir de qué? De la función, de una función que es la función de onda, ¿sí? Entonces, cuando resuelven esta ecuación diferencial. Y entonces, para no estar arrastrando siempre h barra entre 2m y el potencial, los matemáticos, pues, hacen un cambio de variable, a ese cambio de variable de h barra entre la segunda derivada con respecto a la posición más el potencial, le llaman que se llama el hamiltoniano, ¿sí? Un hamiltoniano es un operador. Ustedes han visto operadores en sus cursos de matemática, por ejemplo, tienen una función, por ejemplo, x cuadrado y le aplican el operador diferencial, ¿sí? Que es la derivada, por ejemplo, la primera derivada le daría 2x a ese x cuadrado. Es lo mismo, aquí esta operación hamiltoniano se lo aplicas a ¿quién? A la función de onda, ¿sí? Y la modifica de alguna forma, ¿sí? Y entonces, esa sería la ecuación de Schrödinger. ¿Por qué la ecuación de Schrödinger se utiliza? Porque describe el movimiento ondulatorio, ¿sí? Y nosotros estamos hablando de ¿qué? De partículas, de electrones que están ¿qué? Se están moviendo en órbitas circulares. Entonces el movimiento tiene que ser necesariamente ¿qué? Ondulatorio. Entonces, por eso ocupamos esta ecuación de segundo orden, ¿sí? Entonces, el problema aquí la resuelven para una sola coordenada X. No es tampoco tan trivial, pero es relativamente más fácil. El problema se empieza a complicar cuando ¿qué? Cuando la ecuación de Schrödinger le pones ¿qué? 3 variables ahora que esté en X, Y, Z. Y entonces ahora hay que resolverla, ¿sí? Hay que resolver la ecuación de Schrödinger y encontramos la energía para este sistema, ¿sí? Y entonces ahora tenemos nosotros nuestro núcleo y nuestro electrón que está ¿qué? Orbitando, ¿sí? Y entonces lo que hacemos a esta ecuación de Schrödinger, como es relativamente complicado resolverla en coordenadas rectangulares, en X, Y, Z, la transformamos en coordenadas esféricas. Y para que en esféricas la resolvamos y es mucho más fácil. Hacemos una transformación, ¿sí? De coordenadas. Entonces, al hacerlo, resolvemos y nos quedaría esta función. Vean la función de onda ahora en coordenadas esféricas, en r, θ y φ. Y nos quedarían esta forma, la forma radial, ¿sí? Y esta forma x, y, m de θ y φ. Esta forma viene de un proceso de matemático que se llama separación de variables y transformación de coordenadas, ¿sí? Por eso nos quedaría esta forma, ¿sí? Y es la parte radial y la parte angular. La parte radial es resolver internamente unas ecuaciones diferenciales, que es la ecuación de Laguerre y otra es la de Bessel, ¿sí? Y otra que se llama la de Rodríguez. Y entonces resuelves la ecuación diferencial a través de un método numérico, ¿sí? De unas aproximaciones. Y entonces les quedarían estas dos formas que están aquí. Estas dos formas R, Y, que constituyen ¿a qué? La parte radial y la parte angular de la función de ¿qué?
de onda. Teniendo eso, la introduces en la ecuación de Schrödinger, la resuelves y encuentras la energía del sistema. ¿Sí? Y entonces, de aquí siguen con la solución. Y ahora, esto que está aquí, lo hacemos, vean, tengo un núcleo y tengo un electrón. Esto es como si fuera el átomo de hidrógeno, un solo núcleo, un electrón que está orbitando. Y entonces, de aquí lo que hace es al resolver esto que está aquí, encontramos la energía para un átomo de hidrógeno y vean que esta ecuación que está aquí se parece a la que es la misma expresión que la de qué, que la de Bohr. Pero vean que ya tiene un tratamiento más más matemático, más formal, ¿sí? Que el que hizo Bohr, ¿sí? Sirve, pero ahora qué, ¿por qué es más importante esta? Porque aquí es donde viene la representación de los números cuánticos, porque esto que está aquí te da más información, ¿sí? Que solamente la energía, ¿sí? Reproduce los números cuánticos y los números cuánticos tienen que ver con los orbitales atómicos de los átomos. Y entonces, después vamos con la interpretación de Copenhague, y básicamente nos está diciendo que la densidad de probabilidad de encontrar una partícula es igual a 1, ¿sí? Entonces, básicamente, en estadística ustedes han visto densidades de probabilidad, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en ciertas regiones de esta densidad, ustedes pueden decir, pues la probabilidad de encontrar un cuerpo o algo en esta región es más alta. ¿Dónde es más alta? Pues donde el pico sea más intenso, o sea, más alto, ¿sí? Y entonces, a partir de esto de menos infinito a infinito es que barre todo el espectro, ¿sí? De probabilidad. Entonces, habrá una región donde sea el pico más intenso, pero todo el área bajo la curva, ¿sí? Todo el área bajo la curva equivale ¿a quién? A 1, al 100%. Entonces, nos da la probabilidad de que un electrón esté, por ejemplo, en este caso, en una cierta región. Y eso es a través de ¿qué? Que como nosotros conocemos la función de onda, ¿sí? Que describe el movimiento de ese cuerpo, posiblemente nosotros digamos, pues, ¿qué? El electrón está en esta cierta región, ¿sí? Entonces, este concepto, ¿para qué lo usamos? Porque vean que ahora nos vamos con los orbitales atómicos y lo que usamos es ese concepto de densidad de probabilidad. Y ahora lo que hacemos a partir de eso nos da estas densidades. Y estas densidades, anteriormente, esta que está aquí, densidad de probabilidad, ahora la extrapolamos y esta es una densidad electrónica, ¿sí? Y la densidad electrónica, pues nos da los orbitales atómicos, que son los orbitales S, los P o los D, ¿sí? En su caso, que tiene que ver con esta forma que está aquí, la densidad de probabilidad. Entonces, y esta que está acá, pues surge a partir de los números cuánticos y surge a partir pues, de resolver la ecuación de Schrödinger y transformarlas a coordenadas esféricas. Entonces, de aquí también, vean, el átomo de Bohr sirve, encuentras la energía, pero la ecuación de Schrödinger es más poderosa. ¿Por qué? Porque te está dando muchísima información de un sistema. Entonces, vean que ya aquí me dio, pues aquí yo ya pude ver qué, los orbitales, ahora puedo hablar de qué, del spin electrónico, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que un electrón no puede tener los mismos números cuánticos. ¿Qué significa? Que que dos electrones no pueden estar girando en el mismo, no pueden estar en el mismo espacio, ni en la región, ni en la región que esté orbitando, están en la qué, están girando en la misma dirección, ¿sí? Los dos electrones en el orbital S, uno gira en una dirección y el otro gira en dirección opuesta. Entonces eso tiene que ver con el momento angular del electrón. Entonces, de aquí nos vamos regresamos a esta forma de la función de onda, y ahora lo que que nos está dando esta información es que justifica que ese espectro, ese espectro de intensidades, ¿sí? De una muestra, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, justifica unos famosos dobletes que se llaman los dobletes del átomo de hidrógeno, que son estos que están hasta la derecha. Y entonces esto que está aquí, todo eso que habíamos visto anteriormente, teórico, lo puede reproducir, lo puedes encontrar. Ahora bien, ¿y ahora qué sucede? ¿Para qué toda esta información? ¿Sí? Ahora, toda esta teoría que vimos es solamente para un núcleo y un electrón, que tiene que ver con el átomo de hidrógeno, lo reproduce bien, pero ahora el problema es que, ¿qué? Pues que la naturaleza no está constituida por un átomo de hidrógeno, sino son más elementos en la tabla periódica
y por lo tanto más electrones que están orbitando, ¿sí? Y entonces, pues, esto se empieza a complicar. Eso significa que nosotros ahora necesitamos un núcleo y ¿qué? Y más electrones que estén orbitando, ¿sí? Y entonces lo que empezamos a hacer son átomos polielectrónicos. Agarramos la ecuación de igual de Schrödinger y lo que hacemos es que hacemos aplicamos un principio de superposición. ¿Qué significa el principio de superposición? Lo que significa es que, por ejemplo, en física ustedes les han enseñado, ¿sí? Cuando suman la sumatoria de fuerzas es solamente en X y Y o Z. Vean que son sumatorias, pero ahora, ¿qué sucede? Aquí, cuando tienes tres cuerpos, no hay ninguna ecuación hasta la fecha que se pueda analíticamente resolver al mismo tiempo tres cuerpos que están interactuando. ¿Qué significa eso? Que la forma de resolverlo es que usar el principio de superposición, dividirlos uno a uno, ¿sí? Una partícula con otra partícula y esa misma partícula con otra partícula. La sumo y al final la sumatoria de lo que yo esté calculando, ¿sí? Me da la totalidad, pero es a través de uno a uno, no es a través de ¿qué? De todo el conjunto como tal, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, ese principio lo aplico ¿qué? A la ecuación de Schrödinger, y lo que hago es que encuentro a su vez, encuentro diferentes funciones de onda, ¿sí? Para cada sistema, y a su vez diferentes hamiltonianos, ¿sí? Que es la suma de hamiltonianos. Y entonces, una vez que tengo eso, pues encuentro que, pues igual la energía, ¿no? Para un átomo polielectrónico, ¿sí? Entonces, ese sería el, este, la forma. Entonces, de aquí, a través de esto, pues entonces podemos nosotros encontrar que, pues la energía, ¿sí? La energía para diferentes, ¿qué? Más bien para todos los átomos de la tabla periódica, usando la misma metodología, ¿sí? Pero recuerden, solamente es un núcleo y electrones, ¿sí? El núcleo fijo, ¿sí? Y los electrones son los que están, es el núcleo, electrón 1, núcleo, electrón 2, núcleo, electrón 3, y al final resuelvo todas uno caso a caso, ¿sí? Y al final la meto en la ecuación de Schrödinger y encuentro la energía total del sistema, ¿sí? Y entonces, más bien encuentro la energía para cada nivel de energía, ¿no? En función de sus números cuánticos. Y entonces, de aquí nos vamos, entonces, ahora, estos son núcleos y electrones que son los elementos de la tabla periódica. Ahora bien, si nos vamos a la parte de moléculas, eso significa que, ¿qué? Pues que ya no solamente es un núcleo, sino son varios núcleos y a su vez cada núcleo tiene diferentes, ¿qué? Electrones. Entonces el problema se empieza a complicar, ¿sí? Entonces se empieza a complicar y las matemáticas se empiezan a hacer más complejas, ¿sí? Y entonces habrá que encontrar una metodología para poder resolverlo. Y entonces viene la aproximación de Born-Oppenheimer, donde tienes la ecuación de igual de Schrödinger, y lo que haces es que divides a la parte electrónica y la parte ¿qué? Del núcleo, ¿sí? La parte nuclear. Entonces, aquí planteas el hamiltoniano, ¿sí? Donde lo que hace es que desecha toda la energía cinética y potencial de la interacción del núcleos-núcleos. ¿Qué significa? Existe un efecto de apantallamiento. ¿Qué significa? Que ustedes, por ejemplo, tienen dos núcleos, ¿sí? Y tienen electrones orbitando. ¿Qué significa? Que los electrones que están orbitando, por ejemplo, del átomo 1, ¿sí? Apantallan, ¿qué? Al otro, ¿quién? Al núcleo más bien, los electrones del átomo 1, ¿sí? Hacen que, ¿qué? Que el núcleo del átomo 1 no lo sienta el núcleo del átomo 2. Ese es ese efecto de apantallamiento. Por eso aquí cancelamos la energía cinética potencial de la interacción es núcleo-núcleo, ¿sí? O sea, los núcleos nada más están fijos, ¿sí? Y nada más nos van a servir para cada núcleo que interaccione con ¿qué? Con sus propios electrones, ¿sí? Más no una interacción núcleo-núcleo. Esta es una aproximación, ¿sí? En esencia, pues se debería de incluir, pero el proceso es muy complicado y entonces hay que empezar a hacer aproximación. Por eso Dirac dijo que el proceso iba a ser ¿qué? Complicado y había que tener que discretizar de alguna forma. Entonces empezamos ya a quitar parámetros. ¿Para qué? Para que pues, podamos resolver los sistemas de una forma
más rápida, y al final se lleva un error, pero los errores son despreciables, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pues encontramos la función de onda ahora para la interacción de diferentes núcleos y más para la interacción de electrones y núcleos, ¿no? Y interacciones entre electrones y electrones, ¿sí? Entonces, de aquí viene un caso que es la molécula del oxígeno molecular, ¿sí? La del oxígeno molecular, ¿sí? Entonces, voy a ir un poco más rápido. Entonces, aquí es un caso. Vean, cuando resuelvo el sistema, ¿sí? La ecuación de Schrödinger, lo que puedo encontrar de este sistema es una función de onda. Una función de onda positiva y negativa. Eso significa que hay una función de onda positiva me da los orbitales ¿qué? Enlazantes y los orbitales ¿qué? Antienlazantes. ¿Qué significa? Que los orbitales antienlazantes, ¿sí? Son aquellos donde se va a formar el enlace molecular y los orbitales antienlazantes es aquellos donde hay repulsión, ¿sí? Si ustedes llenan un orbital antienlazante, ¿sí? De electrones, lo que van a empezar a ver es ¿qué? Repulsión. ¿Por qué? Porque recuerden que cargas del mismo signo se empiezan a repeler y es cuando existe un rompimiento de un enlace. Entonces, aquí pongo todas las ecuaciones, un resumen de todas las ecuaciones, ¿sí? Paso cómo se van dando, cómo las van a resolviendo y al final encuentra la energía final que me reproduce este sistema, ¿sí? Y entonces aquí viene el método de Hartree-Fock, ¿sí? Que usa el determinante de Slater para diferentes funciones de onda, la diagonaliza, encuentra los valores propios, ¿sí? De la función de onda, la mete en esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de la energía de Hartree-Fock, y encuentra la energía de un sistema. Esta es una aproximación, ¿sí? Es un método de Hartree-Fock para encontrar la energía de un sistema. Ahora bien, tú cuando vas resolviendo el sistema vas encontrando funciones de onda de prueba y entonces vas probando las funciones de onda y entonces mediante los métodos numéricos habrá una función de onda que reproduzca bien al sistema, ¿sí? Y me dé la energía mínima del sistema. Y entonces la energía mínima del sistema lo que me va a estar diciendo es que una molécula, ¿sí? La interacción de una molécula, por ejemplo, la que estaba aquí, va a estar en un estado ¿qué? Mínimo de energía, ¿sí? Esto va a estar en un estado ¿qué? Estable. Entonces, de aquí vemos toda esta teoría está cuantificada en unos programas. Estos programas que están aquí, los programas son desarrollados desde los años 60. ¿Sí? Los programas más famosos es uno que se llama Gaussian, entonces es de paga, ¿sí? Y entonces fue generado por Popol y Com. Ellos ganaron el premio Nobel en química usando unos métodos matemáticos, ¿sí? Para reproducir diferentes sistemas moleculares, ¿sí? Usan una teoría que se llama teoría de las funcionales de la densidad. Entonces, me voy a la parte computacional. Ahora lo que voy a hacer ahora es describir cómo es un cálculo molecular. Y entonces, tenemos diferentes sistemas operativos. Tenemos diferentes sistemas operativos que ustedes manejan, ¿sí? Y entonces, para poder ocupar esos sistemas operativos, lo que nosotros usamos más es un sistema Linux para poder hacer un cálculo numérico de nuestras moléculas. Ahora bien, a partir de eso, tenemos una terminal Bash, necesitamos saber Fortran, necesitamos saber C, un editor de textos VI, Python, ¿sí? Y movernos en la terminal. Ahora bien, existen nosotros anteriormente vimos ecuaciones, entonces habrá que resolverlas de alguna forma. Entonces, para resolverlas, pues no las vamos a resolver a manos, usamos un programa, ¿no? Sabemos de dónde viene, ¿sí? Ya no es una caja negra, ¿sí? Pero pues resolver el problema no es, se tardarían vidas en poder hacerlo a mano, entonces que lo hagan las computadoras. Ahora bien, tenemos estos diferentes programas que ustedes ya hasta conocen algunos, pero nosotros qué usamos en el laboratorio? Usamos una librería que se llama MKL. La librería MKL, ¿sí? Son unas librerías que ya hechas en Fortran, que ya están automatizadas, ¿sí? Y se implementan a sistemas Linux. Entonces, lo que hacemos ahora es que con los programas, nosotros usamos un programa de estado sólido que se llama BAS y Orca, ¿sí? Y usamos las librerías de Intel y se las instalamos a unos servidores. Esos servidores no son computadoras normales, tienen 64 procesadores, o en este caso tienes 12 procesadores, tienen mucha memoria RAM, mucha memoria física, y entonces necesitamos mucha memoria RAM porque los archivos que se generan son muy grandes, ¿sí? Y mucha memoria física. Estas máquinas tienen discos de
de 2 a 4 teras, ¿sí? Porque se genera mucha información. Ahora bien, lo que hacemos, ¿para qué usamos las librerías matemáticas Intel MKL? Lo que hacemos es que los programas, estos que están aquí, están programados, ¿para qué? Para que puedan interactuar con esta librería de Intel matemática. Y lo que hacen es que cuando resuelven el sistema, ¿sí? Se tiene que paralelizar. ¿Qué significa paralelizar? Que divides las tareas en un qué, en un solo, en un procesador. Los procesadores dije que son de 64 procesadores o de 32 procesadores. Al final procesa la información, realizas el cálculo y te entrega los datos, ¿sí? Entonces necesitan estas librerías. Los cálculos no son de segundos, duran minutos, duran horas, duran días, duran meses, ¿sí? Entonces necesitamos mucho poder computacional para poder reproducirlos. Entonces por eso usamos estas características de compu. Entonces aquí nosotros necesitamos el bash, necesitamos saber programar, ¿sí? Y poder ejecutar nuestro cálculo numérico. Aquí en la parte de la derecha se ven unas coordenadas. Esas coordenadas son las coordenadas moleculares, ¿sí? Y lo único que hacemos en el cálculo es que en el programa abrimos la terminal, ponemos unas banderitas y ejecutamos, ¿sí? Con una cierta instrucción, ejecutamos esta que está aquí, por ejemplo, que se llama QSUK Orca, ejecutamos y hace el cálculo numérico y lo dejamos ahí. O sea, nosotros lo único que necesitamos es la información que nos dé de ese cálculo del programa, ¿no? Ese cálculo numérico con los programas Orca o BAS. Entonces, la información ahora nos da un archivo de salida, procesamos la información. Y ahora, esta es la parte importante. Se tardará ahí un día o se tardará horas en generar ese archivo, ¿sí? Y con un tamaño pequeño o muy grande, de megas o de gigas. Y entonces lo que nosotros hacemos es que aquí jalamos las coordenadas, ¿sí? Y a partir de unos visualizadores podemos ver cómo ese sistema se estuvo modificando hasta llegar a un estado final. ¿Y ese estado final qué significa? Es la energía mínima, ¿sí? Es la energía mínima a través de las ecuaciones que nosotros vimos anteriores. Esta es la ecuación de Schrödinger y la energía mínima de mi sistema. La energía con la que el sistema está en su mismo estado de ¿qué? De energía, ¿sí? Y entonces se mueven, ¿sí? Y al final nos da como salida estas moléculas. Entonces, estos son los visualizadores. Ahora bien, hay que analizar los datos. Entonces, los datos los analizamos, ¿sí? En función de, usando la terminal, usamos Python, usamos un editor de textos y usamos unos lenguajes que ya están cargados en Linux, o si no se cargan, que es NWK y SEG, y filtramos la información. ¿Para qué la filtramos? Filtramos la información para poder al final, ¿qué? Graficarla, ¿sí? Y analizarla. Entonces, la ciencia y la ingeniería se lee a través de ¿qué? Se interpreta a través de gráficas, ¿sí? Entonces, es la forma que el humano procesa la información, ¿sí? Es como esa conferencia que da el doctor Gattel, pues le da una gráfica y de ahí se extrapola información. Es la forma de que nosotros podemos interpretar un fenómeno de la naturaleza. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué todo esto que hemos visto? Ecuaciones, cálculo computacional. Entonces, lo que agarra el químico o el que hace síntesis, agarra y encuentra nuevos materiales. Ahora bien, para sustentar que esto está bien, o sea, él encuentra algo, pero hay que sustentarlo también. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de ¿qué? De darle una interpretación teórica a través de ¿qué? De las ecuaciones que hemos visto y a través de los cálculos computacionales que nosotros hacemos. Esto no es fácil, es relativamente tardado y complicado porque pues, necesitas mucho está condicionada a las teorías, está condicionada al poder computacional que tenga y está condicionada básicamente, ¿sí? A los tiempos que uno también se plantea, ¿sí? Entonces, ese sería el porqué. Entonces, hay diferentes metodologías y diferentes programas que utilizan diferentes metodologías y métodos, por ejemplo, que puedes analizar moléculas, métodos que puedes analizar sólidos o métodos que puedes, como en medicina, otros métodos se llaman de dinámica molecular, donde puedes analizar cosas mucho más grandes, ¿sí? Aproximadamente de 1000 átomos. Entonces, cada teoría tiene sus limitantes, ¿sí? Y cada una se aplica correctamente a cierto grado o cierta cantidad de ¿qué? De materia o número de átomos, ¿sí? Ahora el mecanismo de reacción, ¿sí? Ya lo paso rápido.
Entonces tenemos un mecanismo de reacción donde queremos hacer que el óxido nitroso, ¿sí?, se divida en, 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 en oxígeno y ¿quién? Y, y el óxido nitroso se divida, ¿no?, en dos partes, ¿no? ¿Y cómo es este mecanismo de reacción? ¿Sí? El mecanismo de reacción es a través de ¿quién? De un catalizador, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros usamos un catalizador donde tenemos, por ejemplo, aquí un sistema donde entra los gases que genera, por ejemplo, en un motor, entran a un catalizador y al final se mezclan y salen en otras especies, ¿no? Interactúan entre ellos mismos y salen, por ejemplo, dióxido de carbono, agua, ¿sí? O la molécula de, de mi material, ¿no? Que está ahí, se me fue el nombre de la N, ¿no? Que es el nítrico, ¿no? Sí. Nitrógeno, ¿sí? Se me fue el nitrógeno molecular, ¿sí? Sale el nitrógeno molecular. Entonces, usamos una metodología, ¿sí? Esta metodología que está ahí sustentada en los cálculos moleculares, y lo que hacemos es caracterizamos a nuestro paladio 8, nuestro cristalizador. Entonces, aquí ya nosotros vemos el mecanismo de reacción, cómo está interactuando, ¿sí?, cómo se absorbe en la molécula, ¿sí? Y nosotros, esta energía que está aquí es a través de los cálculos moleculares, ¿sí? O sea, no necesitamos nosotros, ¿qué?, hacerlo a mano. Lo implementamos a la computadora, nosotros sabemos teóricamente que ya ahí está, tiene una sustentación matemática, física y química, y lo que nosotros es interpretar y tratar de representar a la naturaleza. Entonces, aquí viene estos casos, aquí como también vemos como el óxido nitroso está interaccionando, ¿sí?, de igual forma. Aquí nosotros ahora vemos el mecanismo de reacción. Vean cómo se va a romper el oxígeno del nitrógeno molecular, ¿sí? Se rompe, ¿sí? Y se rompe el enlace. Pero ahora, ¿qué sucede? Para romper ese enlace necesitas 38.69 kilocalorías. Ahora bien, ¿sí?, aquí esto se está de manera espontánea. ¿Qué significa? Que no hay una barrera de energía o no necesitas darle energía al sistema para que se rompa esto. Inmediatamente se da el rompimiento cuando interacciona con con este cúmulo, ¿sí?, de paladio 8, ¿sí? 8 átomos de paladio. Entonces, esa es la forma. Aquí nosotros podemos ver que la densidad de carga de mi material, ¿sí?, y cómo se da la distribución de carga. Recordemos que cargas del mismo signo hacen que haya repulsión. Entonces aquí se da este rompimiento, ¿por qué? Porque hay una repulsión electrostática, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué es esto? ¿Para qué se da este mecanismo? Vean que aquí el oxígeno está ahora solo. Posiblemente llega a ¿qué? Llegue, por ejemplo, una especie de CO, y ¿qué? El CO se oxida, ¿sí? Se roba el oxígeno que está aquí solito y se vuelve ¿qué? Dióxido de carbono. Entonces, este oxígeno que está aquí, o por ejemplo, llega un hidróxilo. Si llega un hidróxilo y se lleva este oxígeno, ¿qué forma? Agua. Entonces, por eso es importante ver cómo se da el proceso. Entonces, esto también se reproduce a estado sólido, ¿sí? A estado sólido, usando estas teorías. Y otra vez voy a pasar varias diapositivas. Entonces, en estado sólido tenemos un material que es dióxido de titanio. Y en dióxido de titanio lo que hacemos ahora a la estructura cristalina, le vamos a cambiar ¿qué? El átomo por diferentes especies. Y lo que hacemos es ¿qué? Al final lo que hacemos cuando cambiamos las especies, cambiamos la brecha de energía. Ustedes recuerdan en sus cursos que hay una banda de valencia y una banda de conducción. Entonces, a nosotros adoptar, o más bien al cambiar un átomo sustitucional en una estructura cristalina, lo que hacemos es que su brecha de energía cambie, ¿sí? Y al cambiar su brecha de energía, posiblemente el material, el electrón la brecha se acorte, o posiblemente el electrón pase a regiones donde no le cueste tanto trabajo pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Este fenómeno nosotros lo estudiamos en la región del visible. ¿Para qué lo estudiamos esto en la región visible? Porque si ustedes cada vez que se mueven el espectro de energía, ¿sí?, o de longitud de onda, es más costoso estar viendo, por ejemplo, en la región de UV o en regiones
donde la longitud de onda sea más corta, ¿sí? En la región, no sé, de los rayos gamma, ¿sí? Entonces eso representa dinero. Por eso nosotros lo analizamos todo en la región UV, ¿sí? Entonces, pues eso sería todo. Me fui muy rápido porque pues hice muchas diapositivas, una disculpa. Finalmente, como conclusión, nosotros estamos en una universidad, ¿sí? Y las temáticas son de ciencias básicas, ¿sí? La conclusión no tiene que ver con una cuestión de lo que les he presentado, sino una conclusión hacia el porqué de las ciencias básicas. Entonces, la conclusión dice, la única forma de que el humano conoce y comprende la naturaleza y la modifica es a través de las ciencias básicas. Entonces, es la única forma, o sea, ¿y para qué es esto? ¿Sí? Entonces, dice, entender las ciencias básicas genera mejores profesionistas, ingenieros o científicos, ¿sí? Y entonces, la última sería, las ciencias básicas no son fáciles, como ustedes vieron, representan mucho conocimiento en el trasfondo, pero hacen que sea más competente como persona. ¿Qué significa? Al final de esto, hay mucha gente que desdeña las ciencias básicas y hasta las minimiza y piensas que no las va a usar. Pero al final, en su vida profesional, igual no las ocupan, pero al final te hace competente. ¿Qué significa? Te hace mejor ingeniero, mejor científico. ¿Qué significa? Las ciencias básicas, entonces, al poder interpretar la naturaleza y modificarla, significa que si ustedes las comprenden mejor, posiblemente en su vida profesional, cualquier entorno laboral donde ustedes se desarrollen, pues van a poder desarrollarse mejor profesionalmente. Su jefe les va a decir, quiero que me hagas esto, y ustedes podrán dar una opinión, ¿sí? De eso, más no van a quedarse así y le van a decir a quien los contrate, no, pues no puedo, ¿sí? Entonces, eso hace la diferencia entre diferentes ingenieros en el mundo de la profesional, ¿sí? Entonces agradezco a la Universidad Tecnológica, el Tecnológico de Zacatlán, al evento de Encuentro de Ciencias Básicas Experimentales, a la División de Ciencias Básicas, y a la universidad, al laboratorio, al CONACYT, por los recursos y el tiempo que me proporcionaron, y gracias por su atención, y me extendí más del tiempo, entonces les pido una disculpa, pero espero que se haya relativamente entendido. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues por lo que hemos visto es importante lo que son, bueno, prácticamente me imagino que los programas y los modelos que utilizan ustedes sirven para poder hacer simulaciones previas al desarrollo de un nuevo material, ¿no? Así Sí, como, por ejemplo, los electromecánicos o los mecánicos tienen ANSYS o Fortran para hacer simulaciones en cuestiones de estructuras o modelos termodinámicos, ustedes también tienen sus sistemas de simulación. Esos sistemas de simulación pues requieren de conocimientos de programación. Por lo que hemos visto, realmente la programación es esencial en cualquier carrera. Es prácticamente como un lenguaje. Ya es un lenguaje más o una herramienta más que se requiere para cualquier profesional, ¿no? Entonces, le damos las gracias al maestro y le cedo la palabra. Yo sí tenía una pregunta. Sí, César. Pues muchas gracias, maestro. Ya nos mostró lo que es la física. Tengo dos cuestiones. sí. Una es relacionada con lo que decía el Inge Jorge ahorita. Actualmente, ¿qué tan recomendable, entre comillas, por no decir forzoso, considera usted que un ingeniero promedio deba de involucrarse en programación, en el manejo de programas computacionales que optimicen todos los cálculos y todo el análisis ingenieril que se necesita hacer ya en situaciones laborales pues reales, digamos? Esa es una, ¿no? Qué tan necesario considera usted esa parte? Y la otra es, pues no sé si todos nos dimos cuenta, ¿no? A lo largo de la presentación iban de la mano
la parte de física y la parte de química. Entonces, ¿qué tan partidario es usted de la idea de que la química al final es física? Sí, de la parte, de la primera pregunta, pues, programar, actualmente es una herramienta, a cualquier ingeniero es una herramienta fundamental, en todas las ingenierías. ¿Sí? Y no solamente es, decir, pues la voy a aprender y ni siquiera la voy a utilizar, ¿no? O sea, formacionalmente, te vuelve más competente. Por ejemplo, si en tu empresa la mayoría de la gente usa, Excel, resulta que pues hay diferentes profesionistas que hasta les cuesta Excel, ¿no? Porque tienen una mala formación profesional, ¿no? Desde su ciencia, de sus matemáticas, ¿no? Luego no son capaces de programar. Por ejemplo, en Excel ustedes, hay Visual Basic donde puedes programar. ¿Sí? Es un lenguaje de programación donde puedes programar tus tareas, puedes programar tus tablas, tus macros. ¿Sí? Eso es en un programa muy ocupado, ¿no? Aquí te puedes exportar, por ejemplo, y potencializar todo si usas un sistema Linux. En Linux todo se potencializa. ¿Por qué? Porque además de que ser un software libre, lo que hace es que usas muchas herramientas que tienes a la mano, ¿sí? Y las puedes implementar en subrutinas o en filtrar información, que por ejemplo Windows cuesta mucho trabajo estar intercambiando carpeta por carpeta. Aquí no, en un sistema Linux lo que haces es que filtras la información y con un solo programa, un script, dices, pues yo quiero que entres a este archivo. De este archivo me saques esta información. De esta información la filtras. Y al final lo único que vas a hacer es encontrar, dices, pues ya una vez que lo filtras, que lo filtré todo, me da 2 columnas o me da N columnas. Y al final, ¿qué? Pues lo interpreto en una gráfica. ¿Sí? Pero al final es como que sí comprender un poco el por qué, no todo una caja negra. Si todo lo ves como una caja negra, al final, no te desarrollan muy bien profesionalmente, ¿no? Como que te cuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, la otra pregunta, sí, o sea, actualmente la química no se entiende sin la física, ¿no? Básicamente la química es una derivación de la física, no tanto como tal, ¿no? Pero sí van más muy de la mano, ¿no? Sí. De una con respecto a otra, ¿no? Actualmente, ¿no? Actualmente la ciencia es multidisciplinaria, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que, para hacer esto, necesito saber computación, necesito saber física, matemáticas, química. No solamente me quedo en la parte que es, no, pues yo soy físico y analizo solamente las ecuaciones de Newton o las ecuaciones de mecánica aplicadas a la física, ¿no? A la cosmología. No, hay que ser multidisciplinario. Entonces, ahora actualmente y profesionalmente hay que ser multidisciplinario, ¿no? Saber de muchas áreas, no solamente quedarse en una sola área en específico. Sí, gracias, maestro. Pues muchísimas gracias, maestro. Creo que hay otra mano levantada. Sí, no aparece por aquí. Yo veo a Ulises Zurita. Bueno. Sí. Perdón, buenas tardes, Buenas tardes. doctor. Yo nada más tenía una pregunta, pero ya un poquito más específica a lo último a la última diapositiva, donde mencionaba el dióxido de titanio, que medían las energías para el Vanguard. Bueno, yo en un tiempo trabajé como en síntesis de este material, ¿no? Del dióxido de titanio. Y también lo dopábamos, ¿no? Con hierro para ver el efecto. Bueno, nosotros lo usábamos para tratamiento de aguas contaminadas, donde los probábamos para descontaminar, digamos, ciertos colorantes. Y lógicamente íbamos dopando con hierro para ir disminuyendo ese band gap y lógicamente se activara el material para el proceso que nosotros queríamos en longitudes de onda más en el espectro visible. Entonces, para no usar la luz ultravioleta, digamos. Entonces, pero nosotros, bueno, como yo lo medía, pues el band gap, lógicamente, si nos íbamos muy abajo,
se empezaba el efecto de recombinación, ¿no? De que el electrón nuevamente se sí, regresaba. ajá, sí. Entonces nosotros medíamos, digamos, el band gap del material que íbamos sintetizando con ciertos porcentajes, dopajes de hierro, pero nosotros el band gap lo medíamos ya hasta que realizábamos sintetizábamos el material, y con reflectancia difusa y eso, pues ya medíamos el band gap. Entonces, como yo entendí, por ejemplo, lo que ustedes trabajan ahí en la programación y todo eso, o sea, se puede predecir, digamos, ciertos porcentajes del dopaje con la energía que ustedes mencionan, sin tener, pues, en nuestro caso, pues lo medíamos ya hasta que sintetizábamos el material y medíamos con reflectancia difusa, pero entonces se puede hacer la programación como para ir prediciendo, y en vez de hacer tantas pruebas de síntesis, se predice más o menos hasta qué punto se mueve el band gap o la banda prohibida, digamos. Sí, aquí lo que hacemos, lo que dice, pues hacemos un sustituto, pero por ejemplo, este sistema que está aquí, le decimos que está en volumen, o sea, está la estructura cristalina. Nosotros, Ajá. nosotros de todo, por ejemplo, de todo el material, solo agarramos la celda unitaria y escalamos cierto número de átomos. Sí, esta celda, creo que aquí le puse, de la unitaria, está generada de 7 por 7 y por 1, ¿sí? Entonces me genera una estructura de 48 átomos, ¿sí? En la celda unitaria. Entonces, solamente es un porcentaje, ¿sí? Entonces, los sistemas de aquí son periódicos. ¿Qué significa? Pues que geométricamente, pues lo puedes, ¿qué? Pues reproducir. Se reproducen más celdas, ¿no? Pero estamos agarrando una sola un cierto pedacito muy pequeño, ¿no? Pero sí, al final lo que sí pudiéramos representar justamente es esto que está aquí, pues escalarlo a nivel de laboratorio, ¿no? De cuánta cantidad de cuánto porcentaje de dióxido de titanio con respecto a cuánto porcentaje del sustituyente, ¿no? Que estoy, que estoy cambiando. Sí, sí, esa sería una forma. Y al final, pues esto sí lo podría escalar a nivel de laboratorio, ¿no? Nada más, pues aquí no tengo el dato, ¿no? Pero sería calcular pues ¿cómo se llama? El porcentaje, ¿no? Estequiométricamente de esto con respecto a pues ya algo más sintetizado a nivel ¿cómo se llama? A nivel laboratorio. ¿Sí? Pero sí, o sea, esta sí sería es una primera aproximación y predice. Esto es, pues, relativamente, son muy pocos átomos y comparado con ya un material a escala más de laboratorio, ¿no? Donde son millones de átomos y de moléculas. Pero pues aquí esto que está acá, podemos tomar la relación, ¿no? De la relación estequiométrica para poder ver el porcentaje, ¿no? De, del cristal con respecto a algo ya de laboratorio. Y sí, posiblemente sea esto nosotros no lo hemos sintetizado, nada más lo hemos hecho teórico. Lo que podemos observar es que para cierto material, que en este caso el material, el mejor fue el sustituyente, que tiene que ver con que está aquí, que es el platino. El platino es como que el que da una mejor, representa una mejor, este, brecha más bien, ayuda a que el electrón pueda, más bien, no haya una recombinación, de los portadores de carga, ¿no? Ayuda a que pase más, fluya más fácilmente el material. Pero sí, pues, si tú Ok. quisieras, tenemos eso, y si quieres te mando la relación, de aquí, que aquí se podría ver, ¿no? Son 48 átomos contra uno de esto de este, De platino. de platino. Sí, Ajá, sí. sí. Sí, No, nada más era para relacionarlo pues con su trabajo, pues, que digamos es simulación donde uno predice, y en vez de estar sintetizando tanto, pues ya ustedes ya dan como un pequeño indicio de cuál es como el mejor y demás, ¿no? Entonces, sí, en su tiempo pues trabajé, pero ahorita ya no. sí, sí, Pero muchas gracias, ¿no? Por la conferencia. Muy bien. sí, muchas gracias. Bien.
¿Alguna otra duda o pregunta o comentario? Me parece que ya sería todo. Le cedo la palabra a la maestra Marta. Sí, buenas tardes a todos los presentes en esta penúltima plática de nuestro primer encuentro de ciencias y a nuestro ponente, maestro en ciencias Raúl García Cruz. Nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy y a nombre de nuestro director general, licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, y del Departamento de Academia de Ciencias Básicas del TECNM Campus Zacatlán, hago entrega virtual de su reconocimiento por la plática que nos brindó, haciendo lectura de este mismo que dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, otorga el presente reconocimiento a maestro en ciencias Raúl García Cruz por su entusiasta participación como ponente de la plática Evolución de la física química aplicada a un mecanismo de reacción, en el primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos realizado del 25 al 27 de noviembre en línea, organizado por el Departamento y Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Heroica ciudad de Zacatlán, Puebla, 27 de noviembre de 2020. Creatividad y tecnología para la excelencia de México. Firma el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, director general. Pues maestro, gracias a nombre de todos y la invitación para que en otras oportunidades tengamos nuevamente su colaboración, ¿sí? Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, les solicito, por favor, si pueden prender sus cámaras para tomar evidencia. Muchas gracias.